Buenas tardes. Me voy a quitar la mascarilla porque hace un calor aquí insufrible y como tenemos distancia más que suficiente, a mi izquierda la secretaria de demarcación, Isabel Pérez Bravo, y a mi derecha Miguel Álvarez, que nos va a hablar un poquito de las rutas de bici por nuestra ciudad. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Hoy comenzamos una de las iniciativas orientadas al fomento de la actividad entre colegiados, la tarde del colegiado. Nuestro deseo es que hagáis vuestra esta actividad y propongáis pues, cualquier inquietud que se os ocurra, de verdad que la vamos a intentar compartir con todos vosotros. De nuevo, muchas gracias a Miguel Ángel por haber colaborado en este arranque, que en estas fechas es siempre complicado, y sobre todo por compartir con nosotros su experiencia en la organización y el desarrollo de las rutas en bici por Madrid. Me gustaría además aprovechar para compartir con todos los colegiados que nos están siguiendo algunas de las iniciativas que queremos poner en marcha, bueno, o que hemos puesto en marcha, ¿no? En la Junta Rectora hemos decidido poner a disposición de los colegiados espacios para poder trabajar aquí, espacios coworking, incluso este aula donde estamos en este momento para usos múltiples, ¿no? Nuestro objetivo es colaborar en esta nueva etapa. Estamos saliendo un poquito de una época muy difícil y queremos poner nuestro pequeño apoyo, nuestro pequeño granito de arena a todo lo que a nuestros colegiados pues les pueda ser útil, de verdad. Vuelvo a insistir, cualquier idea que tengáis, aunque sea peregrina, en estos momentos es muy bienvenida. La otra actividad que queremos fomentar es las ligas deportivas. Facilitaremos con todos nuestros esfuerzos la organización de los equipos y la forma en que vamos a participar en ellas. Por favor, tanto Isabel como Andrés, que está por ahí, Teresa y Gema, que acaba de huir, ¿no? Una vez dadas las órdenes pertinentes, ¿no? Pues estamos aquí para ayudaros a todos. Os animo a todos a conocer, a participar en todas nuestras propuestas. Insisto, por muy peregrina que nos parezca una propuesta, en estos tiempos siempre será bienvenida. Yo ahora ya no digo más y Miguel, muchas gracias de nuevo. A mí me da pánico la bici, me da mucho pánico porque nunca lo supe perdonar. ¿No? Nunca supe montar bien en bici, monto un poquito, pero creo que sois imprescindibles en una ciudad como Madrid, en el que está habiendo un cambio absoluto en el paradigma de la movilidad. Pues todo tuyo y esta es tu casa y por favor. Pues nada, vamos a empezar. Nada, muchas gracias a Rafael, muchas gracias a la demarcación. Esto no deja de ser una idea peregrina, o sea, esto es la prueba patente de que las ideas peregrinas se pueden hacer aquí, ¿no? Bueno, dado que me habían invitado desde la demarcación a abrir o empezar este ciclo, pues bueno, de alguna manera también he planteado cómo puede ser o cómo puede ser el formato de estas sesiones, ¿no? Yo creo que lo importante, el objetivo es que sea un punto de reunión de compañeros, ¿no? De gente que al final pues, compartimos algo que no es menor, no es que todos hayamos estado en Ámsterdam en un viaje de fin de semana, sino que hemos tenido pues, una formación, una experiencia intensa que de alguna manera pues, hace que esa cuestión de ser compañero para mí sí que sea real. Creo que compartimos algo, aunque sea la formación o la de formación profesional. Y que, bueno, pues creo que el objetivo es que de alguna manera pues, encontrarnos entre nosotros, ¿no? Encontrar intereses comunes y de alguna manera hacer más colegio, ¿no? De alguna manera. Entonces, ¿cómo había planteado yo esto? Bueno, pues entendiendo que tenemos hoy aquí gente en la sala y tenemos también gente en el streaming que nos está viendo en directo o que lo verá luego más adelante, yo pensaba ser razonablemente breve, intentar contar lo que tengo que contar, que primero no es mucho, entonces creo que me cabe bien en 20-25 minutos, y luego quizás pues dedicar el resto. Cortaremos el streaming pues por dos motivos, para que podamos tener un debate aquí, que todo el mundo se encuentre cómodo, ¿no? Hablando, para que los que nos están viendo de alguna manera pues igual se queden con un poquito de ganas y les apetezca venir la próxima vez. Creo que quizás pues a mí me gustaría pues bajarme ahí con vosotros, que podamos hablar de, bueno, pues qué os suscita esto que vengo a contar hoy sobre ciclismo en Madrid, sobre urbanismo. Y luego, pues espero que nos podamos ir a tomar una caña, ¿no? Donde ya, después de hacer esa ronda donde todos hablamos un poco, nos rompemos en grupos más pequeños y la conversación se vuelve más interesante. Sin más, voy a intentar compartir una pequeña presentación que había traído preparada. Vamos a ver si yo fuera capaz de hacer esto. Vamos a ver.
Compartimos pantalla por aquí. Y ahora tengo que encontrar mi presentación. Vamos a ver qué son las cosas del directo. No me está apareciendo, pero igual si refresco conseguiré que aparezca. Aquí está. Perfecto. Vale. Entonces, bueno, creo que debería estar viendo mi presentación. ¿Eso sí? Claro. Ahora mismo todas las personas que están por internet pueden ver la primera, pero necesitamos un segundito para que el público asistente lo vea. Pero bueno, como ya hemos dicho que es un evento relajado, nos podemos permitir este tipo de cosas y además voy a ser breve, o sea que todo bien. Bueno, pues mientras se va cargando, ¿de qué vengo yo a hablar hoy? Bueno, pues en realidad vengo a hablar de algo que tampoco tiene excesivo teoría detrás. Esto es un poco compartir una experiencia que a mí me ha gustado mucho y que creo que a mucha gente le puede interesar. O sea que si mi objetivo de la charla es sobre todo intentar despertar el interés para que haya otra gente que se anime a hacer algo que yo he hecho desde que acabó el confinamiento duro el año pasado. Y bueno, pues que ha sido simplemente recorrer todos los barrios de Madrid en bicicleta, viendo qué es lo que había en esos lugares, ¿no? Cuál es el urbanismo, cuál es la arquitectura y cómo son las calles de nuestra ciudad, ¿no? Yo soy de Madrid, estoy aquí en la Escuela de Caminos de Madrid y tengo que decir que no conocía la mayor parte de los barrios de Madrid, ¿no? Pues al final, y creo que es una cosa que nos pasa a muchos, pues conocemos el barrio de donde somos, ¿no? El centro, quizás el centro histórico, algo de los ensanches y bueno, pues pequeños barrios sueltos, pues porque el trabajo nos ha llevado allí, alguna novia, algún familiar, etcétera, ¿no? Pero esta idea de todos estos 130 barrios que hay en Madrid, pues yo al menos no tenía la certeza de haber estado en la mayor parte de ellos, ¿no? Y bueno, pues cuando en este año tan difícil, cuando salimos del confinamiento, pues de alguna manera me lo planteé pues por un puro interés, porque yo vengo de la especialidad de urbanismo y siempre me ha gustado mucho la cuestión urbana, me dedico profesionalmente a la movilidad urbana, ¿no? tan de moda ahora. Y bueno, pues quería de alguna manera algo que me interesara, algo que me permitiera salir de casa y practicar un ocio que por un lado me permitiera hacer un poco de ejercicio y salir de este teletrabajo que creo que todos hemos practicado demasiado este tiempo y que además pues fuera bueno, pues compatible un poco con las cuestiones que ahora mismo nos tienen a todos un poco hartos, ¿no? De evitar el contagio. Y me planteé hacer estas rutas que aquí os he colocado un poco, pues bueno, cuáles los recorridos que he hecho, ¿no? Yo, evidentemente, a veces me dicen que no soy un ingeniero típico, ¿no? Que me lo tomo como un cumplido, pero también me dicen que se me nota que soy ingeniero y me ha hecho mucha gracia como mucha gente, cuando yo contaba en redes sociales esta metodología, pues decían que qué barbaridad y que qué trabajazo, ¿no? Que seguro que hay alguna aquí que dice, pero hombre, ¿cómo no lo has hecho en QGIS y utilizando Big Data? Esto es una cosa súper rupestre, ¿no? Entiendo que es ahí donde nos encontramos un poco. ¿Qué es lo que os quería contar hoy? Pues bueno, de alguna manera en qué he utilizado para documentarme para hacer estas rutas, como las he planteado, pues esperando que os interese y luego pues daré algunas pinceladas. Sería imposible describir Madrid o decir, pues yo después de haber estado en todos los barrios creo que Madrid es así, pero bueno, algunas de las cosas que he visto os las contaré, ya os digo, con el ánimo y con el interés de que alguno se anime, que utilice parte de mi metodología, que la mejore y que se anime, aunque sea, si no hacer todos los barrios de Madrid, pues a conocer zonas que no conozca y que son siempre interesantes, ¿no? ¿Cómo lo he hecho? Bueno, lo primero un poco era saber cuáles son los barrios de Madrid, para no dejarme ninguno. Ahí en la ciudad tenemos una fuente documental muy interesante, que es la web del portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid, donde, pues entre otras cosas, uno se puede descargar los límites administrativos y saber dónde estamos y cuántos son. 131 barrios y 21 distritos divididos en 131 barrios que, bueno, pues lo he sacado de aquí, que siempre está bien tener una cartografía base para hacer este tipo de cosas. Entonces, ¿qué hay en cada barrio, ¿no? ¿Cómo ponerse uno a buscar realmente qué elementos hay de interés? En muchos sitios, pues ya lo conocemos, ¿no? Pero quizás en concreto en los 5 barrios de Carabanchel, saber qué elementos hay notables en cada uno, pues bueno, requiere un poco de
de esfuerzo. Y para eso he utilizado una publicación que a mí me parece muy interesante, que es la Guía de Urbanismo y Diseño Urbano de Ramón López Lucio y su equipo. Ramón López Lucio es arquitecto, no recuerdo si ya está jubilado o sigue siendo catedrático en la Escuela de Arquitectura de la Politécnica de Madrid. Y entonces esta guía, que para mí me parece un trabajo excepcional, ¿no? Una labor de generación de fichas de documentación de todas las tipologías urbanas que hay en Madrid, pues me parece muy interesante, ¿no? Por un lado, porque yo creo que Ramón hace una cosa que es que huye de, a pesar de las portadas, ¿no? Que estamos viendo pues, grandes hitos, ¿no? La Gran Vía, Madrid-Río, él huye en la obra de quedarse o seleccionar las cosas más bellas o las cosas más del centro, ¿no? Y hace un esfuerzo pues, por mostrar el Madrid real, ¿no? Todo el tipo de cosas que puede haber en la ciudad de Madrid, con una labor de documentación muy, muy exhaustiva. Os he traído, y tenemos por ahí, si queréis, luego le podéis echar un ojo, ese mapa y esas fichas que hace de diferentes zonas de la ciudad, y sobre todo muy centrado no tanto en la arquitectura, sino en el urbanismo, ¿no? Que existe una gran diferencia. Es decir, no se centra tanto en cómo son los edificios, si son más o menos bonitos o la tipología constructiva, sino en cómo es el diseño de las piezas urbanas, pues desde esa dimensión más nuestra, ¿no? Y me parece muy interesante, y por ejemplo, no sé si es esta imagen que tengo puestas aquí, pero hay cosas pues, que conviene saber para no caer en cosas que a veces leemos en medios que son un poco tontas, ¿no? Estoy pensando ahora mismo en esta cuestión de las supermanzanas, ¿no? Que ahora mismo está muy de moda y que todas las ciudades parece que han descubierto algo que es, bueno, pues tener un viario principal dedicado al tráfico rodado, pero que las zonas interiores de las piezas tengan elementos donde el tráfico rodado no puede entrar y haya espacios pues, de convivencia, para andar, etcétera, ¿no? Esto, y leía hace poco en una noticia diciendo que Madrid va a tener sus primeras supermanzanas en el barrio de Cañaveral, que se está construyendo, y me hacía gracia porque en Moratalaz, por ejemplo, todo el barrio de Pavones, pues son, que yo creo que son de los años 70, creo que no me equivoco, son ya supermanzanas, ¿no? Y se construyó hace más de 40 años con esa idea, ¿no? Eso es, pues, por ejemplo, una de las cosas que uno puede entender y que me parece interesante para estos debates que tenemos actualmente. ¿Queremos supermanzanas? Bueno, pues quizás una cosa que habría que ir es saber cómo funcionan esas que llevan 50 años ya en nuestra ciudad, ¿no? O sea, conocer la historia del urbanismo, pues creo que evita caer en el adanismo, que nunca viene mal. Otra fuente que he utilizado que me parece muy interesante, y esta sí que no es de urbanismo, sino que es de arquitectura, es una página, ¿no? Una guía de arquitectura que preparó el COAM hace muchos años. La web se ha quedado pues, un poquito anticuada, ¿no? Y tiene ciertos problemas de navegabilidad, pero no deja de tener pues mucha información, ¿no? Además, una cosa que me gusta es que sí que se hizo un intento real de destacar elementos de cada uno de los barrios de Madrid. O sea, no se centra, como en otras publicaciones, pues en lo que es la corona, sino que va a buscar otros sitios, ¿no? Y normalmente tienes, pues bueno, un mapa que uno puede navegar con diferentes parcelas de mayor o menor tamaño, porque también entra no se quedan solamente en edificios singulares, sino quizás en promociones o casas de otro tipo, y uno puede hacer clic y llegar a una ficha, pues donde aparte de localizarlo, datarlo, etcétera, pues nos puede contar algo más de la historia que hay detrás de esas construcciones. Pues en este caso había elegido el ejemplo del barrio de la Quindalera, que tiene elementos pues, bastante interesantes, ¿no? Y estas son un poco las dos cuestiones en las que más me he basado para documentarme, ¿no? Porque dan, digamos, información de toda la ciudad, desde esa vertiente del urbanismo y vertiente de la arquitectura, que se va enriqueciendo pues, con cosas que puedes encontrar en internet, anécdotas que te digan. En concreto no lo he traído aquí, pero hay un blog que se llama Historias Matritenses, que recomiendo bastante, ¿no? Es un autor pues que se nota que le gusta mucho el urbanismo, la arquitectura, la historia de Madrid, y es posible encontrar cosas muy interesantes de prácticamente todos los barrios. Otra cosa que he utilizado, esto que está muy de moda, que es este periodismo de datos, pues en concreto encontré un mapa, un procesamiento de los datos del catastro, que es una cosa que de entrada pues da un poco de pereza ponerse a descargar y analizar, pero bueno, en este caso el Confidencial, la periodista María Zuil y un par de personas más, pues han creado una herramienta que me ha resultado muy interesante, ¿no? Es simplemente un mapa de todos los barrios de Madrid, de todos los edificios, indicando cuál es la edad de
de cada uno de esos edificios, ¿no? Esta es una pequeña animación que muestra un poco cómo fue creciendo la ciudad según avanzaron las décadas del siglo XX, pero bueno, dentro de ese enlace que os dejo ahí, pues es posible ir al mapa, navegarlo con detalle, y es una cosa que pues por ejemplo, he utilizado mucho para ir a visitar los antiguos pueblos que había alrededor de Madrid y que fueron anexionados, ¿no?, en los años 50-60 para crear ese gran Madrid. Fuencarral, Carabanchel, Aravaca, se me van quedando, pero bueno, Vallecas, etcétera, etcétera. Hay como 8 en la corona, ¿no?, alrededor de Madrid, bueno, pues que fueron absorbidos, y realmente es una labor casi arqueológica encontrar los restos, ¿no?, porque la mayor parte de las casas han desaparecido, pero todavía yo creo que quedan en todos, algunos de ellos, elementos que son bonitos de ver y que son interesantes. Y bueno, y por supuesto también una herramienta que utilizo muchísimo es Google Earth, ¿no?, donde uno ya no tiene información asociada a lo que está viendo, pero bueno, pues de vez en cuando encuentra, como en este caso de la izquierda, pues un edificio que por su forma le hace gracia, y dice, bueno, pues vamos a visitar esto. Luego me he enterado, ¿no?, cuando lo puse en redes sociales, un amigo arquitecto me dijo, pero hombre, ¿cómo no conoces este edificio que es una absoluta referencia? Y digo, bueno, pues mira, está bien que estés tú aquí y me lo cuentes, pero bueno, pues vas a verlo y luego le echas una fotito que siempre queda pintona. Tengo más fotos, ¿no?, que os iré enseñando. Al final esto va a ser un poco como el que enseña las fotos de su viaje. Bueno, y luego está esta cuestión de la bici, ¿no? ¿Por qué he utilizado la bici? Bueno, pues primero porque por la dimensión de Madrid, si quería realmente ir a todos los sitios, ir andando resulta bastante complicado o llevaría muchísimo tiempo, y porque siempre me ha gustado mucho por mi trabajo, por la cuestión de la movilidad. También me apetecía realmente hacer un análisis de cómo de ciclable o realmente de cómo es posible llegar a todos los barrios de Madrid en bicicleta, ¿no? Creo que, bueno, que luego me ha resultado más fácil de lo que pensaba a priori, ¿no? Es decir, el gran problema que tiene Madrid, en mi opinión, es la falta de infraestructuras segregadas y seguras en el centro de la ciudad y directas. Pero es verdad que para llegar a muchos de los barrios que hay fuera de la M30, pues siempre es posible encontrar rutas razonablemente cómodas si uno tiene tiempo, ¿no? Es decir, esto se suma que yo estas cosas las hacía el fin de semana, donde el tráfico baja notablemente y que no me importa, es más, era el objetivo de la ruta, hacer rodeos y utilizar las calles más tranquilas, o una de las cosas que creo que ponemos poco en valor, ¿no?, que es el gran sistema de parques que tiene la ciudad de Madrid, especialmente en la periferia, que bueno, pues son una manera de circular con bici. ¿Cuál ha sido la herramienta que he descubierto y que he utilizado porque me ha encantado mucho? Es este enrutador que se llama birrouter.d. Es un producto de unos aficionados al ciclismo y programadores alemanes, y la verdad es que es muy bueno, ¿no? Por un lado, por la cantidad de gráficas e información que te da para hacer las rutas, y también porque te permite incluso parametrizar o de alguna manera personalizar el tipo de rutas que quieres hacer, de tal manera que puedes elegir ir por el camino más directo o elegir sin importarte la pendiente que te lleve por el camino con menos coches, o viceversa. Prefiero que primero me hagas directo y que me evites las pendientes, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esta os la dejo aquí también para los que les interese, porque de verdad que me ha gustado mucho y es lo mejor que he encontrado en mi exploración de herramientas para hacer estas rutas. ¿Qué más os quería contar? Bueno, y esto es otra de la última herramienta que he utilizado. Esto es, pues dicho llanamente, una pijada, pero bueno, que afortunadamente me regaló pues una persona muy querida y no se lo puedo agradecer lo suficiente. Os dejo ahí la referencia, se llama beeline.com, y es lo que estáis viendo, ¿no? Una brújula que te va dando indicaciones de un modo muy, muy agradable. Esto para mí era parte de rutas por Madrid, pues desconectar del trabajo. Yo desgraciadamente le doy mucho al teléfono móvil en el trabajo porque es lo que tengo. Entonces, bueno, no tener que ir mirando por dónde va la ruta, no tener que memorizarla y poder usarlo, pues es algo que me ha gustado, y de nuevo lo dejo aquí por si alguien se está planteando hacer todo esto y lo quiere utilizar. A partir de ahí, bueno, pues contaros un poco en 10 minutillos cosas que he encontrado, ¿no?, o que me han resultado interesantes de la ciudad. Creo que Madrid es inabarcable, ¿no?, y que sería muy difícil dar una teoría aquí o plantear. Entonces simplemente os traigo cosas ordenadas sin ton ni son que me he encontrado, pues porque, de nuevo, por si a alguno le despierta la curiosidad, ¿no? Esto es un poco lo que hablaba antes, ¿no?, cómo poder encontrar los pequeños restos que quedan de lo que eran esos pueblos antes de la anexión de Madrid, como es el caso de
Carabanchel. Utilizando ese mapa que comentaba antes, pues esas edificaciones que quedan ahí en amarillo son un poco lo último que quedaría de Carabanchel y que, bueno, pues tienen esta forma quizás como tan de pueblo, ¿no? O tan inesperado, que fuera de lo que es el Madrid de los Austrias uno se encuentre, pero efectivamente más allá de la M30 te puedes encontrar cosas de este tipo que son muy interesantes de ver. Y ya os digo, tanto aquí como en Fuencarral, como en Canillejas, encontramos todavía restos de ese Madrid del 19. Otra cosa que me ha gustado mucho, ¿no?, es todas estas colonias de los años 20. Si tuviera que quedarme con algo y alguien dijera, bueno, ¿qué podría ver yo? Yo recomendaría buscar todas estas colonias que se construyen bajo la ley de casas baratas de 1921. Lo de casas baratas pues ahora ha quedado un poco paradójico, porque la mayor parte de estos sitios, pues bueno, las casas valen una millonada y son pequeñas colonias de chalés, ¿no? Que encontramos también por todo Madrid. Está la colonia del Hogar del Ferrocarril, la colonia del Niño Jesús, creo que me respondería a esa. No, del Niño Jesús, no, ya no me acuerdo cuál es la otra que quería decir, pero vamos, en concreto me gusta mucho esta colonia de la Prensa en Carabanchel, que aparte de tener un montón de chalés que son muy bonitos, y ya os digo, alguno data hasta 1920, pues tiene uno de esos elementos que a uno le da mucha pena que no se ponga en valor, ¿no? Esta portada de entrada de la colonia de la Prensa, que a mí me parece maravillosa, que si estuviera más cerca del centro, pues estaría en todas las guías y tendríamos visitas guiadas y estaría impecable, pero bueno, que quizá por estar abandonada, alejada un poco de los circuitos habituales del turismo de la ciudad, pues está, como podéis ver, con esas pintadas y con esa falta de protección, ¿no? Hay muchísimas cosas que ver esto no es es de las mejores, pero desde luego no es una excepción, ¿no? Y una de las cosas que creo que más me ha gustado es cómo cuando te sales de esos círculos de turistas hay cosas interesantes que ver, con la ventaja añadida de que además en los bares cercanos siempre encuentras sitio a un precio con una calidad muy buena. O sea que esa puede ser otra razón para hacer turismo en Madrid, más allá del Museo del Prado, el Santiago Bernabéu y la Plaza Mayor, porque yo creo que es posible, ¿no? Bueno, otra que también me ha gustado mucho, yendo un poco más adelante, la colonia del Terciterol. Todas estas colonias, bueno, tienes una forma urbana desde luego muy curiosa, con edificaciones en dos alturas y con elementos pues como estos que te vas encontrando, ¿no? Quizás otra de las cosas que más me ha gustado es las sorpresas, ¿no? Uno va a ver sitios, más o menos se ha informado y tiene una idea de lo que se va a encontrar, pero bueno, siempre hay este espacio pues para que de repente alguien haya plantado un graffiti pues con cierta gracia, o este mural que dice, pues mira, qué curioso, ¿no? Y le puedes echar una foto. El barrio de Fuencarral, también el antiguo pueblo, donde tienes desde esas casitas, ¿no? Absolutamente ya acogotadas por la evolución y el desarrollo, pero que se mantienen. Arquitectura, ¿no?, de carácter más popular, como ese colegio que vemos a la izquierda, que a mí me parece una maravilla, o incluso, ¿no?, otra cosa que también es interesante y que de nuevo, pues bueno, quizás se está cuidando poco, nuestro patrimonio industrial, ¿no? Este edificio, que a mí me parece está dentro del polígono del pueblo de Fuencarral, lo encontraba en esta guía del COAM, y es desgraciadamente de los pocos edificios que quedan en pie de esa guía del COAM en lo relativo a edificios industriales, ¿no? Cuando uno va esta guía tiene ya unos cuantos años, y cuando uno va a alguna zona, normalmente la edificación residencial se mantiene, pero bueno, pues de alguna manera ese patrimonio industrial se considera que no tiene ese valor, a pesar de que haya expertos que digan que efectivamente esto tiene su interés arquitectónico, y la mayor parte de ellos han sido destruidos. Todavía quedan algunos, y os digo, se van acabando, pues bueno, porque es otro tipo de mercado inmobiliario, me parece recomendable. ¿Qué más cosas tengo? Cementerios. Cementerios que, volviendo al ciclismo, que a mí me parece un lugar interesante de ver, y que volviendo al ciclismo, una cosa que he descubierto es que sirven para hacer esas rutas, para acortar entre zonas de la ciudad, espacios que no hay muchos. Perdonadme, eso creo que soy yo. Disculpadme un segundo, que se me ha olvidado apagar el teléfono. El cementerio de la Almudena, este es el cementerio sur de Carabanchel, y luego hay cementerios muy bonitos, quizás más antiguos. El cementerio inglés tiene unas lápidas y unas tumbas del siglo XVIII que son una absoluta maravilla, pues también os recomiendo que vayáis a verlo.
Esto es Horcasitas, que a mí me gusta mucho la historia que encierra, ¿no? Por resumir muy brevemente, ¿no? Como muchos conoceréis, cuando Madrid en los años 50-60, España en los años 50-60 sufre un gran éxodo rural, mucha población llega a la ciudad de Madrid. De hecho, la mayor parte de las casas son de esa época, pero está la población, bueno, tenemos un fenómeno de gente que viene del campo, crea su propia construcción, ¿no? Edificación informal, hace su casa. Y eso llevó a una situación donde a comienzos de la democracia, ¿no? Quizás un poco antes, Madrid tenía el poblado chabolista más grande de Europa, ¿no? Una inmensa bolsa de vivienda, el Pozo del Tío Raimundo, etcétera, que presentaba un problema, pues porque esa gente no tenía servicios básicos, las calles no estaban asfaltadas, etcétera, etcétera, ¿no? Y dentro de esa cuestión urbanística, ¿no? Pues los gobiernos de aquella época hicieron un esfuerzo por hacer una regeneración urbana, crear esos nuevos barrios, ¿no? Como puede ser Horcasitas, el barrio de Palomeras, Horcasur, etcétera, de manera que fueran los habitantes de esa vivienda informal las que luego acabaran viviendo allí, ¿no? Me parece que son un ejemplo muy interesante de urbanismo de los años 80, pero os traía como anécdota esto que son los nombres de las calles del barrio de Horcasitas, ¿no? Entonces, no sé si los estáis viendo aquí, pero os puedo leer algunos de los nombres de las calles, ¿no? Calle de los Retrasos, calle de la Remodelación, calle de los Encierros, calle del Plan Parcial, ¿no? Entonces son todos nombres de las calles del barrio que están refiriendo pues, a la propia historia del barrio, ¿no? Es decir, hubo encierros para conseguir esa remodelación, se hizo un plan parcial y en concreto me gusta mucho el nombre de la plaza principal de Horcasitas, que es la Plaza de la Memoria Vinculante, ¿no? Y lo traigo un poco porque ¿qué significa eso de memoria vinculante, ¿no? Quizás alguien que no sea de nuestra profesión dice, bueno, pues la memoria, ¿no? La memoria que nos vincula a todos, somos la memoria. No, o sea, esto es una cosa muchísimo más genial, ¿no? Cuando se les hizo, se preparó el proyecto para hacer esta remodelación, ¿no? Y se convenció a los vecinos de que se inscribieran en este proceso, pues el proyecto tenía una memoria, ¿no? Que es uno de los documentos del proyecto, ¿no? Y cuando se hizo ese avance de la memoria, bueno, pues la memoria, digamos, que tenía muchas buenas intenciones y muy buenas palabras, ¿no? Y entonces, pero como todos sabemos, pues realmente luego es en los anejos donde la cosa se nos dice, se nos concreta de qué va a ir realmente esto, ¿no? Cuando los vecinos vieron que el proyecto no se parecía demasiado a esas buenas palabras que decía la memoria, pues fueron a juicio, ¿no? Y entonces el juez dictaminó que la memoria es un documento que forma parte del proyecto y que, por tanto, es vinculante. Y entonces, si la memoria decía pues, que aquello iba a tener una calidad urbana determinante, no se podía luego más adelante ir contra esa memoria. Y me parece maravilloso que los vecinos de Horcasitas le pusieran a la plaza de su pueblo que la memoria, amigo, hay que cumplirla, que es vinculante. Y en cualquier caso es un lugar muy, muy interesante también de conocer y con esa forma urbana. Por supuesto, también he ido a muchos sitios, pues bueno, más acaudalados, ¿no? Creo que una de las cosas con las que me quedo de toda esta visita es lo tremendamente desigual que es la ciudad de Madrid, ¿no? Bueno, todas las estadísticas dicen que es la ciudad más desigual de Europa y es verdad que convivimos barrios con una calidad urbana muy mejorable, donde hay gente que tiene muy poco dinero y, por supuesto, barrios donde pues bueno, se vive muy bien, ¿no? Como es el caso del Paseo de La Habana. Yo, en realidad, recomiendo a ambos lados, creo que me parece un ejercicio interesante, tanto si uno es más de un barrio pobre como si es de un barrio rico, que se acerque al otro lado y que vea cómo sus vecinos y vecinas viven, ya digo, seas del barrio que sea, pero desde luego en el Paseo de La Habana, aunque el urbanismo a mí no me parece especialmente interesante o nada reseñable, pues los elementos de arquitectura son desde luego algunos pues muy interesantes como este, ¿no? En especial esa obra de ladrillo del edificio de la izquierda, por ahora es que me parece una preciosidad. Y bueno, en cualquier caso, pongo la pobre gente del Paseo de La Habana como los más ricos de la ciudad, cuando en realidad hay cosas mucho más elevadas a las que ni siquiera se puede llegar, ¿no? O sea, esa foto que pongo de la izquierda es cuando uno intenta ir a la zona de la Puerta de Hierro, ¿no? Residencia del embajador de Marruecos, residencia del embajador de Canadá, etcétera, etcétera. Ahí lo que normalmente va a ver es un poco lo que tenemos en la foto de la izquierda, ¿no? Una valla muy alta, quizás con una cámara que nos mira preguntándose qué hace esta persona deambulando por aquí, y al otro lado de la valla pues se puede atisbar elementos de arquitectura interesante, pero desgraciadamente me temo que
como muchas cosas en esta vida, que tener contactos para verla. Pero bueno, si alguien de los que nos está viendo tiene la suerte de vivir allí, pues por favor que nos lo diga y que nos haga un tour, que yo estaría encantado porque la verdad es que hay elementos muy, muy interesantes. Bueno, lo que hablaba un poco de los parques, ¿no? Os traía 3 fotos y especialmente, por ejemplo, la foto de la izquierda, pues es Madrid también, ¿no? Y parece el campo, pero sin embargo estamos dentro del término municipal, ¿no? Esa infraestructura de parques metropolitanos nos permite que, en este caso, desde Príncipe Pío, uno pueda coger Madrid-Río, continuar por el Parque Lineal del Manzanares y acabar casi en el borde de la ciudad, donde comienza el camino que no lo voy a decir bien, de Uclés, que es parte del Camino de Santiago, camino de Uclés, y bueno, pues la verdad es que son zonas donde casi uno siente que ha podido abandonar la ciudad y que se encuentra en medio del campo. El Parque Camino de la Alameda de Osuna, maravilloso, incluso en Vallecas el Parque de las, en este caso el nombre informal que tiene de las 7 tetas, que realmente que son lugares muy, muy interesantes, ¿no? Y por supuesto, pues hasta el final de los límites de la ciudad. Otra cosa que también creo que es interesante. Cuando uno avanza y deja lo urbanizado, sigue habiendo ciudad, pero ya tiene esta forma, ¿no? Donde, bueno, pues dejamos cosas que no nos interesan, se mezclan con todos esos servicios que nos conectan con el resto del país, autopistas, líneas eléctricas, etcétera, y también es Madrid. Es decir, Madrid es tanto los palacios que tenemos en el centro como todas estas partes. Hasta aquí un poco tengo que confesar que eso de haber visitado todos los barrios es mentira. Ha habido numerosas entre viajes laborales, confinamientos no deseados por estar en contacto con un positivo, filomenas y demás. Pues bueno, todavía me quedan por aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 barrios. Es decir, estoy a un 90 y pico por ciento todavía, que ya está bien. Acabaré, ¿no? Por el placer de acabar, pero sobre todo porque es una cosa que me ha gustado mucho, ¿no? O sea, si os quiero contar algo sobre todo es eso, que me he entretenido mucho documentándome, he aprendido mucho de Madrid, he conocido muchas anécdotas, me lo he pasado muy bien, no lo he hecho solo, otras veces he ido con amigos que también les ha encantado la experiencia. Y pues nada, desde aquí un poco invitaros a que os deis un paseo por Madrid, que lo conozcáis un poco más, que si os ha servido para que estas fuentes documentales o estas herramientas que os he traído os haga más fácil la cuestión, pues me alegraré un montón. Y hasta aquí por mi parte. Os dejo algunos de mis datos por si alguno pues quiere contactarme, por lo que le interese. Mobility Institute Berlín es donde yo trabajo, y bueno, LinkedIn y otras redes sociales en las que también a veces intervengo. Y nada, hasta aquí mi plan era ese, finalizar la presentación, agradeceros a los que habéis estado en el streaming atendiendo esto, espero que os haya interesado. Y bueno, pues como decía al principio, creo que ahora acabaremos la retransmisión. Tendremos aquí una charla donde, bueno, pues espero que me digáis que os ha suscitado esto, y espero que luego nos podamos tomar una caña. Si alguno de los que nos está viendo se queda con ganas de participar, pues ya sabéis, en la próxima sesión de estas tardes del colegiado, pues acercaros. No sé cuál será el siguiente tema, pero bueno, siempre hay gente aquí que creo que es al final de lo que se trata, ¿no? De que más allá de lo profesional, pues compartamos experiencias o simplemente, pues sí, nos colocamos unos a otros. Y ya está. Muy bien. Muchas gracias, Miguel.